Ok, entonces entramos a nuestra tercera hora del tema los dones del Espíritu Santo y vamos al tercer punto. El tercer punto habla de la clasificación de los dones. Entonces vamos todos a Primera de Corintios, capítulo 12, en los versículos 8 al 10. Entonces vimos anteriormente que en Jesucristo se movieron ¿qué? Todos los dones del Espíritu Santo. Dones de revelación, dones de sabiduría, dones de conocimiento, dones proféticos, aparte de que Él era el espíritu de la profecía hecho carne. Entonces en Él se movió todo lo que venía del Espíritu de Dios. Ok, entonces 12, 1 Corintios en el capítulo 12. Ok, y vamos al versículo, iniciamos desde el versículo 1. Iniciamos desde el versículo 1. Es muy importante entender lo que Pablo nos está hablando acerca de los dones y también la importancia de los dones. No despreciemos los dones, hermanos. Hay iglesias que no creen en los dones y creen que los dones solamente fueron para el principio y ellos no usan de los dones. Pero nosotros no somos como ellos. Nosotros hemos creído en los dones y queremos que los dones se manifiesten a través de nuestras vidas en esta congregación. Amén. Entonces dice, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Miren lo que nos está diciendo. Él no quiere que ustedes sean ignorantes acerca de los dones. Los dones están en nosotros, el Espíritu Santo está en nosotros, los dones están en nosotros. Y Él quiere que nosotros los manifestemos. ¿Sabéis que cuando eras gentiles se os extraviaba llevándose como se ha llevado a los ídolos mudos? Por tanto, os hago saber que nadie que haga por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, allí está, allí inicia. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero ¿qué? El Espíritu es el mismo. ¿Hay diversidad? Sí, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Luego dice, ¿y hay diversidad de ministerios? Sí. ¿Quién da los ministerios? Pues Jesús, que igualmente esa palabra ministerio significa don, significa dádiva, presente, regalo. Y luego dice, y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es la manifestación del Espíritu para provecho. Oigan bien, a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu. ¿Para qué? Para provecho. Porque a este dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otros dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profeta, a otro discernimiento de espíritu, diversos géneros de lenguas, otro intérprete de lenguas, pero todas estas cosas las hace ¿qué? Uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Yo personalmente creo, oigan bien, yo personalmente creo que todos los dones sí están en nosotros, aunque no todos los dones se vayan a llegar a manifestar, porque es que es un solo espíritu el que da los dones. Y si el Espíritu Santo de Dios está dentro de mí, pues los dones están para manifestarse todos, aunque no siempre va a ser así. ¿Ok? Pero tú le puedes pedir al Señor, Señor, los 9 dones los quiero ver manifestándose en mí en cualquier momento de mi vida que sea necesario. ¿Qué tal tú en un peligro y tú le digas a una persona, mira, no vayas a salir hoy a esta hora porque hay un peligro? De verdad, eso es tremendo. Y que después esa persona se dé cuenta que realmente sucedió algo. ¿O cuántas personas no han sentido en el corazón no montarse en un avión? Y el avión se cae. Oye, esos son parte de los dones del Espíritu Santo en el corazón de uno. Que uno por lo que es del Espíritu, tenemos el Espíritu Santo de Dios y podemos ser avisados de cualquier cosa, de cualquier peligro. Somos del Espíritu, no somos de la carne. Entonces dice, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. ¿Okay? Y ahí continúa con la cuestión de los dones. Entonces, ¿qué vamos a mirar ahora? Vamos a mirar
la siguiente diapositiva y vamos a mirar y vamos a clasificar los dones. Entonces ya leímos todo lo que fueron los versículos del 7 al 11 y llegamos hasta el 13. Bien, entonces vamos a la siguiente. Ya vimos todos los dones. Ahora vamos a clasificarlos en tres maneras. Los estudiosos, los teólogos, lo clasificaron de tres maneras, que en verdad da mucho más facilidad para llegar a entenderlos y para aún llegar a memorizarlos. Dice dones de revelación, la palabra. Entonces los dones de revelación son palabra de sabiduría, palabra de ciencia, palabra de conocimiento y discernimiento ¿de qué? De espíritus. Todo esto es hablado. Quiero decir algo, porque he aprendido mucho a entender la cuestión de los dones a través de mi tiempo de vida cristiana. Una palabra de conocimiento, ¿ok? Ese don de conocimiento que está allí. Una palabra de conocimiento es, por ejemplo, en que Dios, estamos en el lugar y Dios de pronto te puede doler la rodilla y tú le preguntas al Señor, bueno, ¿y ese dolor qué? Es que hay alguien dentro de la congregación que está teniendo en ese momento un dolor. Entonces tú sientes como la confirmación en tu corazón y tú hablas y tú dices, el Señor me acaba de mostrar que hay alguien que tiene un dolor muy fuerte en la rodilla. Y entonces, ¿qué persona es esa? Entonces inmediatamente, oigan bien, lo que Dios muestra, Dios lo sana. Lo que Dios muestra, Dios lo sana. Inmediatamente usted, por la palabra de conocimiento, declara, bueno, ya usted es sana. Y esa persona recibe inmediatamente la sanidad. ¿Ok? Eso puede suceder de esa manera. Ahora, el don de conocimiento también puede venir por una palabra. Dios le muestra a usted una palabra, le pone la palabra en su imagen, en su imaginación, trauma, niñez. Entonces usted dice, aquí hay una persona, y a medida que usted va hablando, aquí hay una persona que Dios me muestra que tuvo un trauma de la niñez porque fue abusada sexualmente. Wow, ¿ok? Y el Señor quiere sanar esa herida. Entonces, de pronto la persona por pena o vergüenza, recordemos, tenemos que saber cómo hacerlo, ¿ok? Le pedimos el favor, no salga si no quiere salir, si se siente muy apenada, sencillamente allí reciba la sanidad. O se le puede también pedir al favor a las personas que cierren todos los ojos, que esa persona pueda levantar la mano y poder ir a ministrarle a la persona. O sea, es de acuerdo con el Espíritu de Dios en ese momento, cómo se esté moviendo, ¿ok? Igual que la palabra profética. ¿Okay? En donde Dios usa la palabra profética, entonces le dice, tú vas a ser un profeta. Estamos profetizando algo que Dios va a llevar a cabo en la vida de esa persona. Con eso no significa que esa persona no tenga que prepararse. Esa persona se tiene que preparar. O tú vas a ser un pastor. ¿Okay? Henry, usted va a ser un pastor. No se ha creído el cuento. No se lo ha creído, si no ya estuviera pastoreando. Bueno, de todas maneras, ¿cuándo ya se retira? ¿Cuándo se jubila? ¿En 3 semanas? ¿De verdad? Ok. Bueno, háblele al Señor. Ok. 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 Sí, y sea que esté aquí para ayudarlo a él o sea que el Señor lo mande a otro lugar. Exacto, sea guiado por el Espíritu. Pero ya es tiempo de que usted accione. Acción. Amén. ¿Ok? Sí. ¿Ok? Bien. Entonces, entonces en ese don los clasificamos de esa manera. La palabra de sabiduría, palabra de ciencia, de conocimiento, discernimiento de espíritus. No, el discernimiento de espíritus, oigan bien, el discernimiento de espíritu no es solamente discernir un espíritu malo de uno bueno, sino también discernir, vamos a ver que haya una manifestación de esas bien feas demoníacas.
Pero a veces esas manifestaciones, oigan bien, no necesariamente tienen que ser de un espíritu demoníaco. La manifestación puede venir solamente del alma, sin que haya un espíritu demoníaco. De la carne, del alma, de la carne. Que puede ser tan igual a una manifestación demoníaca. Entonces, ¿qué sucede? La persona comienza y bueno, y toda la cuestión. Porque es que ya el pastor Adolfo le ha sucedido. Entonces, el otro pastor que estaba con él, fue gracioso, el otro pastor que estaba con él comenzó a echar, ¡fuera demonio, fuera! Y le dijo él, no, eso no es un demonio, ese es el alma de esa persona, que está tan fragmentada que quiere traer atención. Entonces lo que se hizo fue ministrar, ¿qué? Al alma de la persona. Entonces, discernimiento de espíritus son diversas cosas. No es solo discernir si es un espíritu bueno o es un espíritu malo, bla, 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 bla. No, es también discernir, ¿okay?, que las cosas sean o del alma o de un espíritu demoníaco. Amén. Eso es bien tremendo. Cuando uno se mete en los dones, wow, uno aprende cosas muy lindas, uno aprende. Bien, entonces, la palabra de sabiduría es una palabra que va más allá de la sabiduría humana. Es tener la capacidad de saber decir o hacer lo que es correcto dentro de la voluntad de Dios en una situación específica. Vamos a poner, viene una persona y no sabe qué decisión tomar en un asunto de negocios. Y el Señor va y le habla a esa persona y le dice, el Señor me muestra que usted está en un negocio, pero que usted no sabe si debe de soltar este negocio para tomar este negocio. El Señor te dice, haz esto. Esa es una palabra de sabiduría. Entonces, si la persona obedece, va a haber el cumplimiento de esa palabra, ¿ok? Va a haber el cumplimiento de esa palabra. Entonces, imagínese usted, si tenemos personas de negocios aquí que vengan y que uno les dé una palabra con respecto a su negocio y que el Señor lo prospere por la obediencia a esa palabra. Hermanos, cualquier cosa es buena para enganchar a las almas. Y más los dones del Espíritu Santo moviéndose en una congregación. Queremos a las almas, amamos las almas, deseamos las almas, que esas almas sean salvadas, que esas almas realmente lleguen al conocimiento de Dios y que realmente entiendan que pueden ser almas transformadas por el poder del Evangelio. Amén. En la palabra de ciencia o de conocimiento, saber o recibir la revelación de algo sobre una persona o una situación sin haber recibido la información por medios naturales. Por ejemplo, en el don de conocimiento, como les dije, puede aparecer la palabra, puede aparecer el dolor en el cuerpo suyo, o también puede usted tener una visión de algo en esa persona. Por ejemplo, usted puede ver una visión de una persona que se ha caído debido a que se tropezó con una manguera. Y usted diga, aquí hay una persona que tiene una problemática de salud porque se tropezó hace tantos años con una manguera, ¿ok? Y tiene problemas en su columna. Porque la persona tuvo ¿qué? La visión. Y él solamente comenzó a hablar la visión. Y sí, hay una persona que tiene problemas desde muy pequeña porque recibió un golpe cuando era pequeña debido a que se tropezó con algo. ¿Sí me están siguiendo? Eso es poderoso, porque lo que Dios muestra sí lo sana. Lo que Dios muestra lo sana. Y así sucesivamente, en cualquier cosa, pueden ser en un estado anímico, puede ser un estado de salud, ¿okay? Puede ser que la persona esté sufriendo de algún dolor desde cuando era pequeña y el Señor la quiera sanar y cosas así por el estilo. Entonces es mucho más, o sea, más de lo que nosotros podamos llegar a pensar o imaginar en cuanto a los dones. ¿Okay? En cuanto a los dones es algo muy, muy tremendo. Bien, luego están los de discernimiento de espíritu que ya les expliqué.
Vamos a la siguiente. No nos podemos demorar mucho en cada una de ellas, pero les estoy enseñando a grandes rasgos para que entiendan. Luego están los dones de inspiración, que son los orales. Los dones de inspiración orales son la profecía, géneros de lenguas e interpretación de lenguas. Ya les compartí algo con respecto acerca de la interpretación de lenguas. Yo oro mucho en lenguas. Muchas veces yo le he pedido a Dios que me muestre lo que yo oro, y yo lo puedo interpretar. Normalmente no son profecía o no es, sino es como más bien la revelación de lo que Dios está hablando a mi corazón con respecto a lo que estoy estudiando. En la temática, por ejemplo, que estoy haciendo ahora, la tarea del sábado, que es la de la semilla, ha sido muy lindo porque he estado orando en lenguas los versículos de la temática. Entonces yo leo, comienzo a orar en el entendimiento, estoy orando, pero estoy orando también en el espíritu. Y el Señor me ha llevado a mostrar misterios en esos versículos mucho más profundos, que los llego a entender en una profundidad mayor. Entonces, en lo de lenguas, oigan, usen las lenguas, es bueno usar las lenguas. Aparte de eso, las lenguas, algo sucede en este cerebro cuando uno ora en lenguas, y es mostrado esto científicamente. Esto no es una quimera, no es una mentira, eso no es algo así, no fantasioso, no. Está probando, ha sido probado científicamente que algo sucede. Han puesto a monitorear a personas en las cabezas, orando en lenguas, y de lo que está sucediendo en el cerebro de esa persona. ¿Ok? Entonces, cuando usted ora en lenguas, está sucediendo algo en su alma, algo está sucediendo también en su cuerpo. Yo muchas veces, cuando me he sentido muy, muy mala de alguna enfermedad o de algo, me pongo a orar intensamente en lenguas. Cuando me doy cuenta, estoy totalmente sanada. ¿Ok? Y me ha pasado también muchas veces. Yo en la cárcel tuve una experiencia de un hombre que oró en lenguas por mí por varios, no sé cuántos fueron, si 15 o 20 minutos, no me acuerdo de verdad. Pero yo me acuerdo que yo sufría de alergias y se me hincharon los labios. Se me comenzaron a hinchar los labios fuertemente, y ese hombre comenzó a orar en lenguas, mirándome solamente, no me tocó nada, solo mirándome, y comenzó a orar y orar y orar y orar y orar y orar y orar. Cuando me vine a dar cuenta, estaba totalmente sana. Me pasó una vez, me caí en el río, así boca abajo, y me pegué aquí en la frente y me di un cipotazo en la frente con una piedra. Y inmediatamente yo percibí inmediatamente, ¿qué hice? Inmediatamente puse mi mano y me puse a orar en lenguas y dije, no te vas a hinchar. Ya nos íbamos a ir, así que yo dije, yo llego a Villavicencio y llego totalmente sana. Como salí, así también llego. Y oré en lenguas durante todo el camino. Cuando yo llegué no tenía nada absolutamente, ni el verde, ni siquiera el verde. Entonces, quiero que ustedes entiendan la importancia de hablar en lenguas. Es importante. Usted está hablándole a Dios. Usted está hablando otros misterios. Usted está siendo edificada. Usted está hablando directamente con Dios. Amén. Y si no oras en lengua, pídele a Dios que te dé las lenguas. Pídele a Dios que te dé las lenguas. Amén. Bien, entonces, luego viene, estamos ok, bien. Estamos entonces la profecía, los géneros de lenguas, ok, e interpretación de lenguas. Quiero decirles en cuanto a la palabra profética, y vamos a leer un momentico en 1 de Corintios, en el capítulo 14, la importancia de la palabra profética. Seguid el amor y procurar los dones espirituales. ¿Ok? Entonces, la razón del amor es para que los dones se muevan en amor, en amor, en amor. He visto la manifestación de los dones sin amor, y les digo una cosa, que ha sido un desastre. Una vez una mujer
estaba yo, todavía estaba bebé en las cosas del Señor. Vi cómo esa mujer tenía el don de profecía, pero profetizó algo, pero lo profetizó en la carne. En vez de ser edificada la persona, fue un desastre al corazón de la persona lo que esa mujer le dijo. Entonces tenemos que tener cuidado. Sin amor, de verdad que no vale la pena, porque podemos cometer errores garrafales. Tú le puedes decir a una persona cualquier cosa en amor y esa persona va a oírte, pero si lo dices en tu carne, esa persona aún alejarse de Dios. Entonces tenemos que tener cuidado en esas cosas, cómo vamos a manejar esos dones. Amén. Y luego dice, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Pero el que profetiza, ¿okay? El que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica la iglesia. Así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, pero más que profeticéis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas. A no ser que la interprete para que la iglesia reciba edificación. Ahora pues, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿qué os aprovechará si no os hablare con revelación o con ciencia o con profecía o con doctrina? Ciertamente las cosas inanimadas que producen sonidos como la flauta o la cítara, si no dieren distinción de voces, ¿cómo se sabrá lo que se toca con la flauta o con la cítara? Y si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Así también vosotros, si por las lenguas no diereis palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo que decís? Porque hablaréis al aire. Tantas clases de idiomas hay seguramente en el mundo y ninguno de ellos carece de significado. Pero si yo ignoro el valor de las palabras, seré como extranjero para el que habla, y el que habla será como extranjero para mí. Así también vosotros, pues que anheléis dones espirituales, procurar abundar en ellos para edificación de la iglesia. Por lo cual, el que habla en lengua extraña, pida en oración poder interpretarla. Porque si yo oro en lenguas desconocidas, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. ¿Qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Porque si bendecís solo con el espíritu, el que ocupa el lugar de simple oyente, ¿cómo dirá el amén a tu acción de gracias? Pues no sabe lo que has dicho. Porque tú, a la verdad, bien das gracias, pero el otro no es edificado. Doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros, pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros que 10,000 palabras en lengua desconocida. Hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. Entonces, ¿qué vemos acá? La importancia de qué? De hablar en lenguas, pero también la importancia de desear el don de profecía. ¿Se pueden ustedes imaginar una iglesia profética? La iglesia se nos llena. La iglesia se nos llena. Estoy seguro que la iglesia se nos llena. Entonces, procuremos los dones espirituales, pero más que todo el profetizar. Y que todos los demás dones también se puedan mover. Continuamos. Siguiente. Vamos entonces a los dones de poder. Los dones de poder están clasificados de esta manera: el don de fe, don de milagros y don de sanidades. En el don de fe, todos los creyentes tienen fe en alguna medida. Todos tenemos fe. Todos, porque todos tenemos el Espíritu de Dios dentro de nosotros. Todos somos espíritu ahora. El Espíritu de Cristo es el autor y consumador de la fe, por lo tanto todos tienen fe en una medida. Amén. Bien, pero porque es uno de los dones que concede el Espíritu a todos los que vienen a Cristo en fe. El don espiritual de la fe es manifestado por alguien con una fuerte e inquebrantable confianza en Dios, su palabra, sus promesas y el poder de la oración que efectúa milagros.
Ahora la pastora me estaba diciendo que cuando ella ora, Dios le contesta. Igual cuando lo hace la hermana. ¿Cuál fue la hija que me nombraste? Ok. ¿Cómo? Daniela. Ok. Entonces, ahí uno puede ver la fe en acción. Igualmente hay personas que te dicen, haz esto. El Señor me dice que haz esto. Hazlo. Hazlo porque vas a tener una respuesta pronta de lo que es. Y uno lo hace y la fe, el don de fe que se manifestó, hace que tú lo hagas y que te dé el resultado. Amén. Eso es tremendo, tremendo. Porque cuántas cosas nos han dejado de hacer porque no hemos tenido la palabra de fe que nos da el ánimo para hacer las cosas. Muchas veces. Entonces, tú te puedes imaginar un grupo en una iglesia, un grupo de personas que estén manifestando los dones. Eso va a ser algo tremendo. Pero más que todo el amor, ¿no? No se le olviden el amor. Ya he hablado bastante del amor y bueno. Entonces, milagros. Orar por personas enfermas física o emocionalmente y tener la capacidad de traer el poder sanador de Dios a sus vidas implica realizar eventos sobrenaturales que pueden ser atribuidos únicamente al poder de Dios. Quiero decirles algo esto con respecto a milagros. No solamente son milagros de sanidades, son milagros en obtener un dinero de una manera sobrenatural. Milagros en poder suplir una deuda de una manera sobrenatural. Milagros en cuanto a aparecerte dinero en tu cuenta bancaria. Milagros en cuanto a cualquier cosa. ¿Sí me entiende? En cuanto a cualquier cosa. En cuanto a cualquier cosa que se presente en tu diario vivir, que sea algo que va más allá, que trasciende a lo natural. Que trasciende a lo natural. ¿Okay? Por ejemplo, hoy que yo llegue a la buseta y en mi reloj aparezcan que sean las 9 de la noche y que yo llegue a Villavicencio a las 9:10. Eso es un milagro. ¿Ok? Entonces, no nos limitemos a los milagros solamente a pensar, ay, le salió la mano, una mano, sí, le salió el pie o le salió el ojo o cosas así. No, milagros es mucho más, ¿ok? El milagro también yo siempre le he creído a Dios por el milagro de Felipe. Va a haber un de repente, un instante. No sé si les conté aquí la palabra de conocimiento que dio un profeta en Villavicencio. El pastor ni siquiera estaba en el lugar. No se las conté, se las voy a contar porque eso es una palabra de conocimiento, pero también es una palabra profética. Resulta que es un hermano, él pastorea, él es profeta, y hubo una palabra. Él pregunta por el nombre de una persona, José, porque ahora les digo una cosa. Bueno, déjenme decirles esto primero y después termino primero con esto y después les explico algo. José, entonces todos dijimos José, pero el José que estaba ahí no era el José que él estaba hablando. Entonces dijimos todos los que estábamos adelante y que conocemos a los de la iglesia, a los de la asociación, dijimos José Ibargüen. Y se le llamó a José Ibargüen. Y la persona que lo llamó fue otro pastor que se llama Mauricio y que la nieta de él tiene el mismo nombre que la hija del pastor José, Salomé. Y él lo dice, porque Salomé se llama tu hija, a José Ibargüen. Y luego entonces le dice al otro, y también tu nieta. Y todo el mundo se quedó como que, wow. Entonces, la hija del pastor José, ella sufre de un problema, ella es casi una vegetal, a ella todo se lo tienen que hacer, y le dice, y él no sabía nada del estado en que se encuentra esta niña. Entonces le dijo, Dios va a venir a ella una madrugada a las 2:30, así se lo dijo, 2:30 de la mañana, en la cual le dirá a Salomé al oído, estás totalmente sana. Y tú te levantarás al día siguiente y ella te dirá, papi, Dios vino y me visitó y ya estoy sana. Eso fue tremendo, tremendo, tremendo. Entonces, ¿qué es eso? Una palabra de conocimiento, pero también una palabra profética.
¿Ok? Entonces ven cómo Dios, y miren, en la palabra de conocimiento, claro que uno también tiene que tener mucho cuidado, pero bueno, pero quiero decirles en esto de la palabra conocimiento. Mire, ahora le dan la dirección, el ID de uno, o sea, el número de la cédula, le dan hasta el número telefónico, hasta la cuenta bancaria se la dan también a uno. ¿Por qué? Dios está permitiendo que esas cosas comiencen a moverse dentro de la iglesia, porque sí también hay muchos adivinos y muchos profetas falsos que igualmente se van a mover en ese nivel de revelación. Pero cuidado, metámonos con los que son verdaderos en Dios. Amén. Porque eso no van a buscar nada lucrativo. Porque ellos están siendo inspirados por Dios, pero también están siendo llevados por el amor de Dios para ayudar a esa persona. Y para él fue una palabra de consuelo, porque él está deseando que eso se manifieste en su hija, así como ustedes que están deseando eso para su hijo, pero igualmente él lo está deseando para su hija. Y yo fui, lo visité a él no hace mucho, el año pasado lo visité, sí creo que fue el año pasado antes de irme a Bogotá, lo visité y le dije, pastor, yo estaba allí en esa reunión y yo quiero decirte que te mantengas firme en creer lo que Dios ya dijo con respecto a tu hija, porque esto es una realidad. Es una realidad que ya fue hecho en la cruz del Calvario. Ya Dios en su Hijo lo hizo. Ahora vamos a ver el de repente de Dios en esto que Dios va a hacer para tu hijo. Entonces, les cuento que de verdad lo que es milagros, sanidades, todas estas cuestiones es algo extraordinario. Jesús manifestó milagros, Jesús levantó muertos, Jesús hizo todo lo que hizo por el Espíritu de Dios, porque Él era uno con el Espíritu, pero así también nosotros somos uno con el Espíritu. Amén. Entonces, en las sanidades, igualmente es hacer señales, prodigios más allá de las leyes espirituales para mostrar la presencia y el poder de Dios en una situación particular. También las sanidades pueden ser traumas producidos en la infancia, producidos desde el vientre de su madre o producidos por cualquier cosa que haya sucedido, traumatizado, enfermado el alma de la persona, en la cual Dios a través de una palabra está diciendo, ¿y qué sucede? Sucede el milagro de la sanidad en el alma de esa persona. Entonces, no limitemos a Dios, no lo metamos en una cajita, ¿ok? Pidámosle a Dios que sea ilimitado en los aspectos de los milagros, en los aspectos de la palabra de fe, en los aspectos de la palabra de sanidades. Es algo tremendo, ¿ok? Ver uno levantar a los paralíticos, pero también una persona que no tenga una mano o que no tenga un brazo, ver salir ese brazo en esa persona. Eso me parece a mí tremendo. Yo cuando voy por la calle a veces y veo a una persona que no tiene mano, no tiene pie, yo digo, Señor, ¿cuándo será el día? ¿Cuándo será el día? De verdad, yo lo anhelo. Y te digo, no necesito ser Benny Hinn. No necesito tampoco un ambiente instrumental de 1000 voces. No, nosotros somos espíritu, nosotros caminamos en el espíritu y el espíritu puede ir manifestando cosas tremendas a través de nosotros. Démonos cuenta lo que pasó con Pedro. Pedro ni por ahí imaginarse que la sombra de él iba a sanar, pero un día resultó que pasó y habían unos enfermos y no habló nada con ellos, pero el enfermo estaba ahí, la sombra de él tocó a los enfermos. ¿Y qué pasó? Los enfermos se sanaron. Y después entonces, como vieron que la sombra de Pedro los había sanado, le dijeron a los otros enfermos, oye, la sombra de Pedro está sanando, vamos a ponernos de manera tal de que cuando él pase la sombra de él, también nos toque y seamos sanados. Lo que pasó con los pañitos y Pablo. El Espíritu en un momento dado lo inspiró a hacerlo. Es mencionado creo que una vez o 2 veces nomás. Y él se pone los pañitos. ¿Y qué pasa? Van y se lo dan a las personas y las personas van y lo llevan a la cuestión. El problema aquí no es volverse uno agüerista o volverse uno con cosas que siempre tiene que ser así. No, Dios tiene diferentes operaciones. Lo acabamos de leer.
en 1 Corintios en el capítulo 12. Dios tiene diferentes operaciones. No nos limitemos a una, porque son muchas más las operaciones. Amén. Bien, vamos a la siguiente. Queda claro con los dones, ¿verdad? Bien, entonces, otros dones, Romanos 12, 6, 8. Está el don de la enseñanza, el evangelismo, ayuda a otros, servir, administración, ánimo, dar con generosidad, liderazgo, dirección, mostrar compasión. Normalmente nos hemos limitado solamente a los dones del Espíritu, pero la Biblia nos habla acerca de más dones y esos están en Romanos. En SECO, de verdad que dan una muy buena clase con respecto a los dones de servicio. Entonces, el de enseñanza. Ese don implica el análisis y la proclamación de la palabra de Dios, explicando su significado, contexto y aplicación para la vida del oyente. Evangelismo, el que hace obra de evangelismo. Hay personas que tienen una facilidad para atraer a las almas de verdad. ¿Ok? Esas son las personas, ¿ok?, que comparten el mensaje de salvación de una forma atractiva y relevante y las personas se convierten al Señor. Ayudar a otros o servir. Sensibilidad especial ante las necesidades de los demás y un gran deseo de hacer todo lo posible por aliviarles la carga. La administración, saber organizar cosas, actividades. Buenos administradores necesitamos para organizar grupos, para organizar la iglesia. La iglesia es una organización y como tal necesitamos, ¿ok?, de muchos para poder saber cómo administrarlas, tener una organización bien organizada, podríamos decir así. Amén. Y hay personas que son muy buenas para eso. Bien. Daniel 2, oh my God, 48 al 49. Entonces el rey engrandeció a Daniel y le dio muchos honores y grandes dones y le hizo gobernador de toda la provincia de Babilonia, jefe supremo de todos los sabios de Babilonia. Daniel solicitó del rey y obtuvo que pusiera sobre los negocios de la provincia de Babilonia a Sadrach, Mesach, Abednego, y Daniel estaba en la corte del rey. Entonces vemos aquí que Daniel tenía una tremenda sabiduría de administración. Igual que con José. José también lo reconoce el faraón como una persona que podía llegar a organizar. Ustedes pueden imaginarse llegar a organizar todo lo que este hombre organizó para que en los 7 años de abundancia pudieran ellos meter todo esto en graneros. Oiga, eso se necesita, se requiere de una sabiduría no humana, sino sobrenatural. Amén. Bien, entonces, luego aparece también el ánimo. Hay hay personas que son buenas para animar. Hay personas que tienen ese don, que es el ánimo, la motivación. Yo conocí una persona en particular que esa persona hablaba y uno se sentía animado con lo que hablaba. Bien, dar con generosidad, socorrer a los necesitados. Este es un don muy especial, hay personas que lo tienen. Es bueno tener personas en la iglesia con ese tipo de dones. El liderazgo y dirección, disposición especial para guiar a otros y ayudarles a crecer en su andar con Jesús. Mostrar compasión, amor especial, misericordia genuina por los necesitados y la habilidad de identificarse con ellos. El amor es el mayor don que Dios nos da. Sin amor, todos los demás dones carecen de valor. Vamos al cuarto punto. Se me hizo un poquito tarde, pero bueno, no importa. Sí. No, a cuarto punto, 2 cosas importantes que debemos entender. Somos uno con el Espíritu, somos uno en el Espíritu y somos uno en el Espíritu, somos espíritus integrales. El amor de Dios es uno en nuestro corazón. Entonces, 2 cosas importantes que debemos entender. Primero, que somos ahora espíritu y el Espíritu de Dios vive dentro de nosotros. Igualmente, el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones para que todo lo que hagamos, lo hagamos igualmente en ese amor derramado de Dios en nosotros. Amén. Pero igualmente también tenemos que entender que al ser uno con Él, todo lo de Él va a manifestarse a través de nosotros. La siguiente. Entonces, la forma de recibir los dones. Ahí sí el quinto. La forma de recibir los dones. ¿Cómo recibir los dones del Espíritu Santo?
Paso 1, recibir el bautismo o don del Espíritu Santo. Paso 2, desarrollar una relación personal e íntima con Dios. Si tú no conoces de los dones, ¿cómo vas a manifestar los dones? Por eso la importancia de esta clase, de saber que hay dones y que Dios quiere manifestar los dones a través de ustedes. Amén. La tercera cosa, el tercer paso es tener hambre de los dones del Espíritu y caminar en amor. Entonces, ¿qué dijo Pablo en el versículo que leímos en el capítulo 12? Procurar los dones, ¿qué? Mejores. Entonces, procuremos los dones mejores. Bien, conozcamos de todos los dones. El paso 4 tiene que actuar en fe, ¿ok? Lo de los dones es por medio de la fe. Eso comienza usted, Señor, úsame los dones. Yo quiero ver la manifestación de los dones a través de mi vida, ¿ok? Y la quinta cosa, ¿ok?, que puede llevar a cabo es la imposición de manos para recibir los dones o para despertar los dones dentro de ustedes. ¿Ok? La siguiente, los propósitos de los dones. El amor es necesario para que los dones funcionen correctamente. Busquen el amor y los dones espirituales. La interpretación de las lenguas producen edificación. No dejen de prohibir hablar en lenguas. Gente que no conoce a Dios tiene dones. La siguiente. Y la conclusión, no nos dejemos engañar. Las manifestaciones de los dones no es exclusivo de algunos ministerios, es para todos los que creemos. Por lo tanto, busquémoslos, recibámoslos, practiquémoslos y manifestémoslos. Entonces, les hablé pues en breve, porque realmente es un resumen, no es mucho, pero yo creo que hoy creo que vamos a despertar algo especial en cada uno de ustedes. Yo creo que ya puede cerrar. Vamos a orar porque voy a ungirlos, como dije.